Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gusto de saludarles, bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Nuestro tema del día de hoy se lo presento a continuación. Comenzamos Conclusiones utilizando la etiqueta #ConcluDiálogoCall. #ConcluDiálogoCall. Recuerden que recibo todos sus comentarios en tiempo real en mi cuenta en Twitter, que es @JoséManuelCNN, @JoséManuelCNN. También pueden escribirle al titular de este programa, a Fernando del Rincón, a su cuenta que es @SoyFDelRincón, @SoyFDelRincón. Bueno, en Colombia este lunes hubo diálogo, sí, pero claro, no hubo lo más importante, no hubo lo que todos esperaban, no hubo acuerdo. Y es que déjeme contarle que el presidente Iván Duque se reunió este lunes en la Casa de Nariño con el Comité Nacional de Paro después de 13 días de protestas violentas y bloqueos en Colombia que han llevado al país a una situación de orden público extrema en medio de la pandemia. Ambas partes consideraron que se trató de una reunión exploratoria. El comité presentó en el encuentro sus múltiples exigencias y acusó al gobierno de no haber cedido ni un centímetro. En consecuencia, aseguran, seguirán en la calle. El resultado de la reunión a nosotros nos parece unos resultados desalentadores, unos resultados, dijéramoslo, desastrosos. El gobierno quiso reeditar la reunión que tuvimos el 26 de noviembre del año 2019, cuando se dieron las grandes protestas, el gran paro del 21. El gobierno nos invita a una reunión, planteamos dos temas centrales, eran las garantías plenas del gobierno para que cesara la brutalidad de la fuerza pública, la violación de los derechos humanos, asesinatos que debían investigarse a fondo, es decir, garantías plenas para la protesta ciudadana, habida cuenta que nosotros continuamos el paro, y como segundo punto, que el gobierno admitiera que habría una negociación con el Comité Nacional de Paro sobre los temas sensibles de un pliego de emergencia que fue radicado desde julio del año anterior. Por su parte, el gobierno de Duque defiende que hubo un ambiente de escucha y respeto. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dio un balance positivo de la reunión y resaltó las coincidencias entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro en lo que respecta al rechazo de la violencia y la tolerancia cero con cualquier conducta de la fuerza pública que vaya contra de la Constitución y también contra de la ley. Sin embargo, insistió en que debido al carácter exploratorio de este encuentro, no se esperaba llegar a un acuerdo necesariamente en el día de hoy. Esta era una reunión exploratoria por solicitud de los miembros del Comité Nacional del Paro, y así la interpretamos, así la valoramos y así la presentamos ante ustedes. En ese contexto de exploración, solicitamos a los miembros del Comité Nacional del Paro si estaban en acuerdo con el gobierno de crear un futuro espacio con la presencia y garantía de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica, a lo cual respondieron afirmativamente, y eso lo valoramos. Una de las prioridades del gobierno es que cesen los bloqueos o los piquetes, como se dicen en Argentina. Ahora bien, Duque considera que las marchas dejan de ser pacíficas al, y cito, bloquear las vías y restringir el transporte de alimentos, oxígeno y también el trabajo de los ciudadanos. Estas son las cifras para que usted tenga una idea a esta hora de la noche. Al menos 27 personas han fallecido en este marco de las protestas a partir del día 28 de abril en adelante, y se contabilizan más de 400 heridos. Y este lunes el Hospital Universitario San José de Pereira diagnosticó con muerte cerebral al líder estudiantil Lucas Villa. El hombre de 37 años recibió 8 disparos por parte de desconocidos el 5 de mayo cuando se manifestaba de forma pacífica en Pereira. Las autoridades ofrecen una recompensa de más de $26.000 por información que conduzca a la captura de los responsables de este ataque tan, pero tan brutal. Lamentamos informar que no obstante a la atención especializada brindada durante estos días en nuestra unidad de cuidados intensivos, el paciente no presentó ninguna respuesta neurológica posterior a suspender la sedación, y el estudio imaginológico es concordante con isquemia cerebral global.
Es así como al paciente, en razón a su estado clínico, se le diagnostica muerte encefálica. Nuestros sentimientos solidarios de pésame a su familia y personas cercanas a él. Muchas gracias. Bueno, y para comprobar cómo ha recibido la calle esta primera jornada de diálogo sin acuerdo entre el gobierno y el Comité del Paro, conectamos con mi compañero Fernando Ramos, que se encuentra en Bogotá y nos tiene la última información y, por supuesto, lo que dice el ciudadano a pie, las reacciones que hay a esta primera jornada, donde las partes se vieron por lo menos las caras. Fernando, buenas noches, gusto de saludarte. ¿Qué nos podrías contar? Hola, ¿qué tal, José Manuel? Pues tú lo dices, es un paso adelante en la dirección correcta, porque por lo menos las partes ya se sentaron y ya expusieron cuáles son los puntos de la agenda y por lo menos también ya hay una especie de mediación por parte de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica. Pero lo cierto es que las manifestaciones y las marchas continúan. De hecho, han convocado a un nuevo paro nacional para el próximo 12 de mayo, este miércoles. Lo que significa que nuevamente veremos en las calles marchas multitudinarias y tendremos también en todo el país estas manifestaciones en rechazo a la política social y económica del presidente Iván Duque, que originaron toda esta situación. Recordarás la reforma tributaria que posteriormente fue retirada y también la renuncia del ministro de Hacienda. Pero esto no ha sido suficiente. Los manifestantes insisten en que hay muchas peticiones y que vienen desde hace mucho tiempo, desde el paro del mes de noviembre de 2019. Esto respondió el representante del paro nacional que estuvo hoy en la mesa de diálogo sobre una de los reclamos más permanentes de la ciudadanía, el vandalismo después de las marchas pacíficas. ¿Qué está pasando y qué piensan los organizadores del paro sobre la situación? Esto contestó Diógenes Orjuela. Ha habido actos de vandalismo en todos estos 10 días. Se presentan sobre todo en horas de la noche, se presentan después de nuestras marchas, es decir, y así ha tenido que admitirlo el gobierno, todos los sectores de la sociedad colombiana, lo han admitido los mismos medios de comunicación, que en el contexto de las movilizaciones que convocamos desde el Comité Nacional de Paro, que se convocan como movilizaciones masivas, pacíficas y guardando todos los elementos de bioseguridad. En ese contexto no ha habido actos de violencia, no ha habido actos de vandalismo. Estos actos de vandalismo, como se repito, se han presentado ajenos después en otro escenario en donde ha resultado el gobierno nunca da una explicación y pensamos que confluyen muchísimos fenómenos que aprovechan toda esta situación de movilización nuestra para generar esas situaciones que entonces ha conllevado en que de parte del gobierno se presenten reacciones también supremamente graves contra nuestros manifestantes. Y es que, José Manuel, para los organizadores de este paro, la reunión pues no dio ningún resultado, fue algo estéril, pero la versión del gobierno es que sirvió para buscar la posibilidad de una mesa técnica en donde se aborden estos temas de fondo que tienen que ver con reformas a la salud, buscar recursos para atender a muchos colombianos que lo han perdido todo, que están en la pobreza por esto del COVID-19, que han tenido que cerrar sus negocios, que han perdido sus empleos. Y también buscar apoyo para la educación de los jóvenes, que en su mayoría son los que están en las calles. Pero hay un tema que preocupa muchísimo al gobierno y tiene que ver con los bloqueos a las carreteras, las vías principales, porque no están dejando pasar los manifestantes, los camiones con alimentos, con medicinas, con oxígeno y también incluso con las vacunas para pacientes que están esperando ser inmunizados y quienes están también en estado crítico en unidades de cuidados intensivos. Una situación realmente preocupante y ese es uno de los puntos que el gobierno quiere que se solucione antes de entrar a hablar siquiera de la palabra negociación para buscar un acuerdo sobre esta grave situación. Esta la postura del gobierno a través del comisionado de paz, Miguel Ceballos. Se hace un llamado de nuevo a todo el país para que cesen los bloqueos, y así lo manifestamos con toda claridad al Comité del Paro, atentan contra muchos derechos de los ciudadanos, contra el derecho a su movilidad, contra el derecho a la salud,
por la dificultad del acceso a los insumos y afecta, por supuesto, contra el derecho a la seguridad. Este es el momento en que todos los ciudadanos de Colombia vamos a seguir siendo protegidos por nuestra fuerza pública, vamos a seguir siendo protegidos por nuestro presidente de la República y todo su gobierno, y vamos a seguir siendo protegidos por un marco de Estado de Derecho que respeta los derechos humanos. José Manuel, y pues la situación sigue siendo compleja, como te decías, básicamente hay que diferenciar entre la marcha pacífica y los vándalos. Pues esos vándalos han acabado con la infraestructura del sistema de transporte en ciudades como Cali, también en Bogotá, muchas estaciones de Transmilenio, que es el servicio público de transporte masivo, destruidas, muchos buses vandalizados, lo mismo que ocurrió en Cali. Ahora, ¿qué viene? Hay que esperar a ver si estas gestiones de la Iglesia y de la ONU rinden frutos y si de pronto se vuelven a sentar lo más pronto posible las partes para buscar una salida y ver al final del túnel alguna luz, por lo menos de esperanza, José Manuel. Así es, por de pronto este paro que está anunciado para el próximo miércoles no cuenta con la autorización de la justicia, y tú corrígeme si estoy equivocado. Y una pregunta más, y para terminar, Fernando, ¿cuál es la situación de la ciudad de Cali, que es una de las que se ha visto, o la que se ha visto por lejos, más afectada a partir de estas manifestaciones? Así es, allí se han visto, José Manuel, sin duda los peores desmanes, donde más se ha visto vandalismo. Y actualmente hay bloqueos de vías al interior de la ciudad y a las afueras, impidiendo el abastecimiento de alimentos y de productos básicos de la canasta familiar y también de medicinas. En el día de ayer, una situación bastante confusa y muy peligrosa, porque la ciudadanía en el sur de la ciudad no quería dejar ingresar a Cali a una delegación de indígenas que llegaban a sumarse al paro. Los bloquearon, hubo discusiones y ciudadanos armados dispararon contra indígenas y también respondieron los indígenas en una situación bastante difícil porque destruyeron los indígenas vehículos, viviendas, también fueron contra algunos civiles y allí se produjeron 8 heridos. A esta hora hay situación también compleja porque hay también algunos enfrentamientos. El gobierno ha cerrado las fronteras de la ciudad y esto para impedir el ingreso de los indígenas que se quieren sumar a esta movilización. Hay que esperar a ver cómo pasa la noche. Han sido días de angustia, de pánico, de terror de los habitantes de Cali, que están pidiendo que por favor baje la violencia, que por favor se calmen los ánimos, que todo se haga por vías pacíficas, por el diálogo, y le han pedido al presidente Duque que esté en la ciudad. Él estuvo esta madrugada y se devolvió a Bogotá a atender esta reunión con los dirigentes del paro, y hay que esperar si en las próximas horas vuelve a Cali, porque le están pidiendo que se encargue directamente del control del orden público en la ciudad. Lo pide la ciudadanía, también las autoridades civiles, y bueno, hay que esperar a ver si la presencia del presidente podría también llevar un poco de tranquilidad y de calma a esa ciudad en el suroccidente del país, José Manuel. Este conflicto que se está viviendo en Colombia, este estallido social, es muy similar en varias de sus características al conflicto social ocurrido en Chile en el año 2019, pero la gran diferencia, desgraciadamente, es que Colombia tiene una alta cantidad de su población que se encuentra armada, y esto, por supuesto, puede terminar en una situación en que la violencia se prolongue. Ojalá que no sea así, en una situación mucho más compleja, mucho más seria. Ojalá, insistimos, que así no ocurra. Fernando Ramos, gracias por tu completísimo reporte a esta hora de la noche en Bogotá. Vamos a reconectar contigo si es que hay más novedades. Buenas noches. Marcamos la primera pausa de la noche en conclusiones, y cuando regresemos estará con nosotros Francisco Maltestello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y uno de los voceros del Comité Nacional del Paro. Breve pausa y ya regresamos con uno de los protagonistas de esta jornada. Le doy la más cordial bienvenida a Francisco Maltestello, el expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, en Colombia. También es miembro y uno de los voceros del Comité del Paro de ese país. Señor Maltestello, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a CNN por permitir expresar nuestras
Puede ajustar un poco el audio de nuestro invitado porque lo escucho con cierta intermitencia. Mi primera pregunta, señor Maltés, es la siguiente. ¿Por qué fracasa esta instancia de diálogo inicial que el gobierno dice que era para, digamos, verse las caras, para establecer, digamos, ciertas condiciones, pero ustedes lo han declarado como un fracaso rotundo? ¿Por qué? Esta primera reunión era una reunión exploratoria que buscaba que el gobierno del presidente Duque diera garantías a la protesta social pacífica. En 12 días de paro tenemos 50 muertos, 500 desaparecidos aproximadamente y más de 2.000 casos de violencia policial, de uso excesivo de la fuerza policial. Estos datos parecieran propios de una dictadura y no de un gobierno democrático. Le hemos pedido al presidente Duque que él, como comandante en jefe del ejército y de la policía, suspenda la masacre, que le exija al gobierno, que le exija a las fuerzas militares de policía parar la violencia oficial y la violencia privada. Porque lo que hemos visto es que personal civil, el domingo pasado en la ciudad de Cali, una ciudad al occidente del país, disparaba contra los manifestantes en estado de indefección. Entonces, la primera petición es: pare la masacre, pare los asesinatos, pare los desaparecidos, presidente. Y hay una actitud del gobierno de decir que todo está bien, cosa que es inadmisible en esta coyuntura. Sí, ahora bien, digamos, dentro de todas las peticiones que ustedes hacen, a mí la más relevante al menos, la que me parece que más podría llegar a encauzar la situación que vive el país, es esta renta básica de un salario mínimo para 30 millones de colombianos. Yo le pregunto, ¿cuánto cuesta todo eso y cómo se paga, señor Maltés? En Colombia, 21 millones de personas están en la pobreza. Ganan menos de $3 al día. 7 millones de personas en la indigencia. Ganan menos de $1.50 al día. Ha dicho el DANE, que es la Oficina de Estadística, que 17 millones de personas se acuestan con algún grado de hambre. Eso es la tercera parte de la población. Tenemos 4 millones de desempleados y 12 millones de personas en la informalidad laboral. Los puestos que se han venido perdiendo en el gobierno de Duque, no en la pandemia, no se han recuperado por el pésimo ejercicio de la política económica. Entonces, un elemento para paliar el hambre, para generar reactivación económica y para proteger la salud es la renta básica de un salario mínimo que equivale a cerca de $250 para 10 millones de personas, que son más o menos 10 millones de personas que llegan a 32 millones de personas por la extensión del núcleo familiar. Esto puede costar aproximadamente... Perdón que lo interrumpa, porque la propuesta de ustedes, que la leí oficial, el comunicado de ustedes, hecho por ustedes, señalan 30 millones de personas. Había una cierta vaguedad de eso, lo estuve conversando con algunos economistas, entonces serían, digamos, para 10 millones de personas. 10 millones de personas, pero el núcleo familiar es de aproximadamente 3.2 personas. Entonces uno puede decir que le llega a 32. Uno puede decir que le llega a 32 millones de personas. Eso puede costar aproximadamente 10 billones de pesos. ¿Dónde está la plata? La plata está atrás. Perdóneme, es que eso no cuesta eso. Yo consulté con un economista en el transcurso de la tarde y hice mis matemáticas. Usted está planteando que en el periodo de 6 meses, Colombia, que tiene un salario mínimo de aproximadamente $261, debería, digamos, darle este beneficio a 30 millones de personas. ¿Estamos de acuerdo? A 10 millones de personas. Y por la extensión del núcleo familiar, a 10. Pero por la extensión llegaría a 32. Una familia en Colombia tiene aproximadamente 3 personas. Perfecto. Estamos hablando lo mismo, pero estamos hablando lo mismo. 30 millones de personas, digamos, que recibirían, digamos, una renta
básica, mínima, por un espacio de 6 meses. Usted dice que eso cuesta 10 millones de pesos. Le tengo una mala noticia. Eso cuesta 45.000 millones de dólares. Y lo avalé esta tarde con el economista Alberto Bernal, a quien más o menos le pregunté si los números estaban de acuerdo, porque eso me llevó a tener que sacar el número del PIB. ¿Cómo se financian 45.000 millones de dólares en 6 meses? De financiamiento. Primero, una emisión de dinero. El Banco Central tiene la facultad de prestarle dinero al gobierno, porque es la banca de última instancia. Segundo, podemos apelar a las reservas internacionales. Las reservas internacionales en Colombia son cerca de 60.000 millones de dólares. Esa es otra fuente de ingresos inmediata que está en la caja del gobierno. Y una tercera fuente de financiación parcial es la propuesta que han hecho los empresarios colombianos expresados en la ANDI, en el sentido que ellos están dispuestos a que se suspenda la pasada reforma tributaria, en la cual el gobierno y el Congreso les regaló 12 billones de pesos en exenciones. Los empresarios han dicho, es tan grave la cosa que queremos que esa reforma se suspenda. Ahí hay otra fuente de financiamiento inmediata. Solamente bastaría que se decretara la emergencia económica. Claro, la emergencia. Lo que están diciendo es esa reforma. Señor Maltestello, lo que ustedes están diciendo es emitamos moneda, que es endeudarse. Y el endeudamiento sí o sí lo paga alguien. Se paga de alguna forma, vía impuestos, directos, indirectos, hoy día, mañana, pasado mañana, en 5 años, en 10 años, se paga. Eso impajaritablemente se tiene que pagar. Y es así. Pasa en una familia, pasa en un Estado. Entonces, mi pregunta para usted esta noche es, claro, la mala noticia es que la economía colombiana está endeudada al año 2019 en 53% del PBI, ahora en 60%. Seguir endeudando más del 60% es extremadamente peligroso. Yo entiendo la situación social dramática y desesperada que viven los colombianos a partir del COVID, es claro, pero en algún momento hay que ponerse de acuerdo en las matemáticas. Y en esas matemáticas me parece que la petición de ustedes está muy alejada de la realidad. Entonces mi pregunta es, ¿hay espacio para llegar a una solución que sea la mejor posible en virtud de la billetera? Porque el problema es que si nos pasamos de la billetera, los problemas llegan 6 meses después. Inflación, no poder pagar, etcétera, etcétera. ¿Hay espacio para una solución, digamos, consensuada, realista? El Fondo Monetario le ha recomendado a los gobiernos gasten para que haya reactivación económica. Es el Fondo Monetario, no es el movimiento sindical. Ahora, el gobierno tiene que elegir. El gobierno de Duque tiene que elegir. ¿Deja a la gente muriendo de hambre, como está sucediendo hoy? ¿O le cumple a la banca internacional? Porque la reforma es para pagar a la banca internacional. Así lo acaba de decir la semana pasada el señor Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE. Entonces el gobierno tiene que elegir. ¿Dejamos que la gente muera de hambre o pagamos la deuda? Entonces nosotros estamos que la gente tenga pan en la mesa, porque lo inmediato y una obligación de los gobiernos es garantizar la vida de los ciudadanos. Y para garantizar la vida hay que tener salud y alimentos. Eso es lo que está reclamando hoy. Por supuesto. Claro, por supuesto, usted tiene todo un punto con eso. El problema es a qué costo y cómo se paga. Ese es el gran dilema que imagino que tendrán que discutir. Tengo muchas más preguntas, pero tengo que marcar una brevísima pausa. Estoy conversando esta noche con Francisco Maltestello. Él es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, también miembro y vocero de la Comisión del Paro de Colombia. No se lo pierda, seguimos el próximo bloque conversando con él. Pausa y regresamos. Seguimos conversando con Francisco Maltestello, el expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Me acompaña en vivo desde Bogotá, es uno de los protagonistas del día porque el gobierno ha tenido esta primera sesión, primera jornada de negociación
con el Comité del Paro y no ha habido acuerdos durante la primera jornada de hoy, jornada exploratoria, según algunos. Señor Maltés Tello, entiendo que hay movilizaciones. ¿Qué se espera para este miércoles y para este jueves? Bueno, ante la falta de respuesta del gobierno nacional a las peticiones de garantizar el libre ejercicio de la protesta, el paro continúa y vamos a hacer acciones de movilización en todas las grandes capitales de Colombia, muchas movilizaciones al interior de cada ciudad. Asimismo, hemos planteado la propuesta de que ese día no haya transacciones económicas en el sector financiero, ni presenciales, ni virtuales. Y seguiremos haciendo movilizaciones en todas las capitales del país. Estas manifestaciones, movilizaciones, según entiendo, digamos, van en contra de lo que estableció el Tribunal de Cundinamarca, lo que estableció la justicia, para hablar en términos más generales, a la audiencia internacional de CNN. Ahora bien, el derecho a la protesta social, que es muy válido, en tiempos de pandemia puede ser muy complicado. Primero, la justicia no está autorizando esto, y en segundo lugar, el derecho a la protesta de algunos, muy legítimo, puede lesionar el derecho a la vida de otros. Estoy pensando en los ancianos. ¿Cómo se logra entonces llegar a un punto en el cual ustedes llaman a la movilización, no están respetando la ley, pero también hay una situación muy complicada? Entonces es muy difícil decir que no una situación así, pero ¿no hubiese sido mejor buscar formas en las cuales, digamos, no haya riesgo de que la situación del COVID, que ya es gravísima en Colombia, se siga empeorando? Quiero decirle que estamos cumpliendo la Constitución. La Constitución política en Colombia garantiza el derecho a la protesta como un derecho fundamental. Y para ejercer los derechos fundamentales no necesitamos pedirle permiso a nadie, ni al gobierno, ni ninguna autoridad administrativa. Segundo, la gente en Colombia se está muriendo de hambre. 21 millones de personas, más de hambre. Es que este es un problema que el gobierno no ha querido solucionar. Aquí la gente se está muriendo de hambre. A 3 cuadras del Palacio de Nariño, niños indígenas mueren de hambre. Y eso, por supuesto, en este gobierno se ha agudizado. Entonces la gente ha decidido, opta por morirse de hambre o opta por salir a defender sus derechos. Y Colombia es un pueblo que tiene dignidad y ha salido a defender el derecho a tener un plato de comida en su casa, un pan en su mesa. Eso es legítimo. O si no, alguien que me diga que eso es ilegítimo, tener derecho a pelear por la alimentación. Un derecho universal legítimo, tener alimentos en la mesa. Y si los gobiernos no generan fuentes de empleo, no generan ingresos para la población, pues los tendremos que exigir en la calle. Tengo 2 preguntas muy breves porque se me acaba el tiempo. ¿Usted cree que Venezuela ha prestado algún tipo de apoyo a algunos manifestantes en esta protesta social, en este estallido? Muy brevemente, por favor. Eso es totalmente falso. Eso es parte de la estigmatización de la protesta social que ha jugado el gobierno. Y creo que es incorrecto acusarnos de haber recibido. El gobierno lo que tiene que hacer es solucionar los problemas, el pliego de emergencia que le presentamos. Hace un año le presentamos estas peticiones. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno y no buscar el muerto río arriba. Muchísimas gracias. Era Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, desde Bogotá, Colombia. Marcamos una nueva pausa aquí en Conclusiones y al regreso, Miguel Ceballos, alto comisionado por la paz de Colombia, aquí en Conclusiones. Imperdible. Le doy la más cordial bienvenida a Miguel Ceballos. Él es el alto comisionado para la paz de Colombia. Se encuentra en vivo desde Bogotá. Señor Ceballos, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros en Conclusiones. Muy buenas noches para usted, José Manuel, y para todas las personas que siguen Conclusiones en CNN.
Entiendo que nos tiene una primicia a esta hora de la noche y la primicia consistiría en que el gobierno estaría aceptando técnicamente negociar, y este sería el verbo correcto, negociar con, digamos, con la oposición, ¿no? Con esta mesa que se ha sentado hoy día a negociar con el gobierno, o al menos a conversar, porque el gobierno estaba primero conversando, estaba explorando, pero el gobierno ha decidido que va a negociar. Esta diferenciación que para algunos puede ser semántica, ¿por qué es importante a esta hora de la noche, señor Ceballos? José Manuel, es muy importante. Yo estaba escuchando a Francisco Maltés. Él es el vocero del grupo que se denomina Comité Nacional del Paro. Hoy el presidente Duque y nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, junto con un equipo de gobierno, estuvimos conversando durante 4 horas con 18 representantes que tuvieron el uso de la palabra, y el Comité del Paro insiste en que ellos quieren que se convoque a una negociación. Nosotros estuvimos hoy en una reunión exploratoria, así lo quiso llamar el Comité del Paro. Nosotros aceptamos que fuese exploratoria y ellos hicieron una propuesta y fue que hablemos de una negociación. Técnicamente, por supuesto, una negociación debe llevar a acuerdos. Nosotros pensamos que al proponer la palabra acuerdos se entendería que es aún mejor que la palabra negociación, pero si el Comité del Paro insiste en usar la palabra negociación, estamos perfectamente de acuerdo para superar cualquier malentendido. Estamos listos para una negociación, estamos listos, como lo manifestó el presidente Duque en el día de hoy, y lo manifiesto yo ahora ante todos los televidentes de CNN, que incluyen muchos colombianos, que vamos a negociar y vamos a avanzar en un espacio en el cual superemos las dificultades y las divergencias. Ahora, ¿qué es negociable? Porque lo primero que a mí se me viene a la cabeza son los números, tal como le planteaba en el primer segmento de esta entrevista a Francisco Maltés Tello. O sea, el gobierno tiene que hacer su mejor esfuerzo fiscal para poder cumplir con las demandas de la población, con el hambre, por supuesto, con los desempleados, con las personas que han sido despedidas, con la situación social que es muy precaria, no solo en Colombia, sino que en América Latina y en otras latitudes del mundo, producto de esta pandemia. Entonces, ¿qué es negociable más allá de lo económico? Bueno, lo primero que hay que decir es que no todo es negociable, y menos en un Estado de Derecho que respeta la ley y la Constitución. Colombia ha sido un país que, como toda Latinoamérica y el mundo sabe, ha sido respetuoso de su Constitución y lo seguirá haciendo. Nosotros solamente podremos negociar aquello que esté en manos de la decisión del gobierno. Hay muchas de las solicitudes y propuestas que hace el Comité del Paro que dependen de decisiones del Poder Legislativo. Por supuesto, sí nos podemos comprometer a gestionar lo que esté a nuestro alcance, que dependa del legislativo, entre otras cosas, lo que usted me pregunta. Decisiones fiscales dependen de un ajuste en nuestra legislación de impuestos, en nuestra legislación tributaria, y por ello estamos preparando una propuesta de reforma fiscal en la cual tendremos que tener grandes consensos. Bienvenidos los consensos, bienvenido todo aquello que nos ayude a superar las dificultades, y yo le agradezco que usted mencione que el problema que existe hoy debido a la pandemia del COVID es mundial. El problema de la pobreza, el problema de las dificultades de alimentación y de las dificultades de acceso a medicamentos es en todo el mundo, pero en Colombia se está agravando por algo que no tiene que ver directamente con el Comité del Paro. Hay bloqueos en algunas ciudades por grupos de personas que están aprovechándose de esta situación y están obstaculizando la movilidad de los ciudadanos, la movilidad de medicamentos y el abastecimiento. Por eso es tan importante este anuncio que usted me permite hacer, porque vamos a avanzar, así lo dijo el presidente, estamos en la mejor disposición dentro del marco de lo que nos permite la Constitución y la ley. Se habló de una reforma tributaria, usted está diciendo que están preparando este paquete de nueva reforma tributaria, pero yo le hago una pregunta y le pido completa sinceridad. Imagino que esta nueva reforma no va a cargarle la mano a la castigada clase media, por una parte, y por otro lado, también a los más necesitados, a los más vulnerables. Le pido una respuesta muy breve, por favor.
José Manuel, la reforma que había planteado el gobierno estaba orientada a proteger al 42% de las personas que están en situación de pobreza. Por supuesto que estamos comprometidos con ellos. El presidente ha dicho que no se va a agravar la clase media y estamos encontrando ya consensos muy importantes con el sector empresarial y también con los grupos sociales para avanzar en una reforma justa, pero que nos ayude a superar esta dificultad. Me tengo que ir a una pausa. Miguel Ceballos, comisionado para la paz de Colombia, nos acompaña en vivo aquí en Conclusiones desde Bogotá. Hacemos un breve alto publicitario y ya estamos de vuelta. En Estados Unidos, un donante anónimo pagará a algunos residentes del estado de Montana por vacunarse contra el coronavirus. La persona donó $20,000 a la fundación Riverstone Health con el objetivo de incentivar la vacunación. Las primeras 400 personas que se presenten en el lugar del evento de vacunación masiva este jueves van a recibir $50 en efectivo por vacunarse. Gracias por seguir en Conclusiones. Estoy conversando con el alto comisionado para la paz en Colombia, Miguel Ceballos. Señor Ceballos, los grupos, digamos, del Comité del Paro le están pidiendo precisamente al gobierno que pare la violencia contra los manifestantes. Mi pregunta, ¿está contemplando el gobierno revisar protocolos de respuesta precisamente en este tipo de manifestaciones, de marchas, de incidentes incluso, donde se espera siempre que la policía tenga por protocolo internacional una respuesta proporcional? José Manuel, Colombia es un país que tiene una gran tradición de respeto por los derechos ciudadanos. Ya hay protocolos de respuesta. En Colombia, en la ciudad en donde yo estoy en este momento, Bogotá, es un lugar donde hay frecuentes manifestaciones. Y si usted se da cuenta, las manifestaciones son pacíficas. Y yo quiero valorar y felicitar especialmente a las centrales de trabajadores obreros. Nos acaba de hablar en CNN Francisco Maltés, que es el presidente de una de esas centrales. Y hay que decir que cuando marchan las personas de las centrales obreras no hay ningún tipo de alteración del orden público. Lo que sucede es que cuando terminan las marchas que han sido aprobadas, autorizadas por la autoridad y han marchado en paz, llega en la noche un grupo o varios grupos de vándalos, de personas que quieren generar caos y desorden para generar inestabilidad en algunas ciudades. Ahí, por supuesto, la fuerza pública tiene que responder, pero le digo que sí, nosotros tenemos protocolos que vienen de hace muchos años, tenemos un cuerpo de policía muy respetuoso y, por supuesto, no se usa ningún tipo de instrumento que no esté permitido por la Constitución y la ley. Nosotros somos un Estado de Derecho, como lo ha dicho el propio representante de Naciones Unidas, y somos respetuosos de la protesta. Claro, yo entiendo esa declaración de principios muy noble que usted hace, pero la realidad podría ser probablemente otra. Y de hecho, digamos, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al menos su oficina ha expresado que se han cometido excesos de abuso policial en el país. ¿Qué responden ustedes como gobierno a eso? Porque no viene de cualquier oficina, lo está diciendo, digamos, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cuál es la respuesta del gobierno a esta hora de la noche? La respuesta es muy clara y hoy se la hemos dado a la representante de Michelle Bachelet en Colombia, quien es Juliette de Rivero, y también al país entero. Cero tolerancia a cualquier conducta de un miembro de la fuerza pública que atente contra la Constitución y la ley. Ya las investigaciones han avanzado, hay 3 policías identificados por la Fiscalía, pero así como hay cero tolerancia en posibles excesos del uso de la fuerza, también ha habido acciones contra ciudadanos, es decir, ciudadanos que afectan a otros ciudadanos, y eso tampoco debe tolerarse. Y también entender que los policías son ciudadanos, como en cualquier otro país, también tienen el derecho a que se les respete su integridad física, y por eso este es un llamado a todos. Debemos respetar el derecho y la integridad de quienes marchan, de quienes no marchan, y ser cero tolerables frente a la violencia. Gracias. Era Miguel Ceballos, el expresidente, comisionado para la paz de Colombia, nos ha acompañado
en esta segunda parte de conclusiones esta noche. Gracias al señor Ceballos y también a usted por su generosa sintonía. Soy José Manuel Rodríguez, soy por Fernando Rincón. Mañana estoy también por Fernando, así es que seguiremos analizando la actualidad, si le parece. Buenas noches.